Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de derivación implícita. Nos dan esta ecuación, la cual corresponde a una función, pero está presentada de manera implícita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podemos ver que aquí están involucradas dos variables, x y y, que aparecen en ambos miembros o en ambos lados de la ecuación. Sin embargo, vemos que la manera como está presentada la ecuación no pone a ninguna variable totalmente despejada. No la pone despejada ni siquiera. No es como que x es igual a algo o y es igual a algo, sino que x y y están implícitamente expresadas en la ecuación. Para ello, cuando necesitemos derivar este tipo de función o de ecuación, vamos a utilizar la derivación implícita. Entonces, nos piden calcular la derivada de y, con respecto a x, ¿sí? De y entre dx. Muy bien. Para ello, vamos a aplicar las técnicas de derivación normales que ya todos deberíamos conocer, pero en el contexto de una función implícita. Para ello, lo que vamos a hacer es comenzamos a derivar ambos lados de la ecuación. El lado izquierdo o primer miembro, vamos a derivarlo. Y también vamos a derivar el segundo miembro o el lado derecho. Muy bien, ¿por qué hay que derivar ambos lados? Porque en una ecuación de cualquier tipo, cuando se esté manipulando, todo lo que se hace en un lado hay que reflejarlo en el otro. Si derivo un lado, derivo al otro. Si integro un lado, integro al otro. Si se suma o resta algún número en un lado, también se hace en el otro. Igualmente, si se divide o se multiplica por algo, hay que hacerlo en los dos lados o miembros de la ecuación. Muy bien, entonces, aplicando las reglas de derivación, podemos notar que aquí, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, hay dos funciones o hay un producto de dos funciones. Esta aquí va a ser la primera función y esta va a ser la segunda. Esta va a ser aquí la primera y esta va a ser la segunda. Por ello tenemos que aplicar la regla del producto para derivadas, que me dice que debo derivar el primero, no derivar el segundo y luego sumar, y luego no debo derivar el primero y sí debo derivar el segundo. A propósito, la notación que se está utilizando en este ejercicio es la notación de Leibniz, que es la de los diferenciales. Entonces empecemos. El primero, derivado, es decir, esto, por el segundo, sin derivar, es decir, este, que anormal, más el primero sin derivar, ahí está, queda normal, por el segundo derivado. Aquí está. En el otro miembro o en el otro lado de la ecuación tenemos algo muy similar, solamente que aquí el primero es y al cuadrado, entonces me queda la derivada con respecto a x de y al cuadrado por el segundo sin derivar, que queda aquí normal, más, por motivos de espacio pasaré para acá abajo, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Coloco estos corchetes para evitar posibles confusiones y para dejar bien claro a quién es que se está derivando. Aquí se está derivando x a la 4, aquí a x se está derivando x más y, aquí se está derivando y al cuadrado y aquí se está derivando a 3x menos y. Muy bien, entonces hagamos esta primera derivada. Esta primera derivada es x a la 4, es la derivada de una potencia. La regla me dice que baje el exponente
que ponga la misma base, que es la x, y que ponga un nuevo exponente que va a ser el exponente anterior menos 1, que sería 4 menos 1, que sería 3. Multiplicado por lo que ya venía antes, que es x más y. Más x a la 4, no le ha pasado nada todavía, que multiplica a, ok, esta es la derivada de una suma de dos funciones o de dos términos. La regla dice que hay que repartir la derivada, o que la derivada de una suma es igual a la suma de las funciones derivadas. Entonces me quedaría la derivada con respecto a x, ¿de quién? Bueno, de x más la derivada con respecto a x de y. Recordemos siempre a quién queremos encontrar. Queremos encontrar a la derivada de y con respecto a x. Y poco a poco eso va a ir surgiendo en el proceso que vamos a hacer. Eso es igual a, bueno, viene aquí la derivada con respecto a x de y al cuadrado. Muy bien, mucha atención acá. Aquí estamos derivando a una variable distinta de x con respecto a x. Entonces vamos a proceder como siempre, según las reglas de derivación. Aquí tenemos una potencia. La regla nos dice que bajemos el exponente y entonces nos quedaría 2 por y elevado a la 2 menos 1, ¿ok? Que es 1. Aquí está, imaginariamente está el 1 ahí. Muy bien, se deriva tal cual como si fuese una x, pero después hay que multiplicarlo por la derivada de la variable y con respecto a x, es decir, esto, de y de x. ¿Okay? Esa es la única cosa especial que debemos hacer en estos ejercicios de derivación implícita. Ahora, esto previamente estaba multiplicado por 3x menos y. Aquí está, 3x menos y. Nada desaparece ni aparece por arte de magia. Si ya estaba, entonces hay que colocarlo. Ahora, más. Entonces, aquí estaba un y cuadrado, aquí está el y cuadrado. Y acá tenemos la derivada de una resta. La regla me dice que, bueno, la derivada de una resta es la resta de las derivadas de cada función o de cada término. Entonces aquí tengo la derivada con respecto a x de 3x menos la derivada con respecto a x de y. ¿Ok? Muy bien. Aún no está listo el ejercicio porque aún hay derivadas pendientes por hacer. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada de x con respecto a x. Eso por reglas de derivación ya sabemos que es igual a 1. Entonces aquí nos va a quedar 4x al cubo por x más y más x a la 4 que multiplica a 1. Ok, cuando yo tenga derivada de y con respecto a x, simplemente lo voy a escribir así. Derivada de y con respecto a x. Lo único que hice fue montarlo aquí arriba, ¿sí? Por versatilidad. Ahora, aquí este 2y que está acá, bueno, aquí sigue estando. Este 3x menos y lo voy a pasar para acá adelante. Y aquí esta derivada de y con respecto a x la dejo allí, la pongo de tercero. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque es mi estilo, mi manera de escribirlo y por versatilidad. Recuerden que tenemos un producto de 1, 2, 3 y 4 factores. Yo puedo cambiar el lugar de cada factor y eso no altera el resultado del producto. Entonces, aquí quedan dos derivadas pendientes, que sería la derivada con respecto a x de 3x. Es decir, tenemos la derivada de una constante por una variable. Y la variable es la misma con respecto a la cual se está derivando. Entonces, la regla me dice que eso es igual a la constante. Es decir, solamente queda este 3. De todas maneras, para que se vea un poco más claro, vamos a escribirlo de esta manera. Aquí tendríamos y al cuadrado.
Aquí tendríamos el 3, esta es otra manera de verlo. Es como que el 3, que es una constante, sale de la derivada y me queda la derivada con respecto a x de x sola, lo cual sabemos que es 1, porque es la derivada de una variable con respecto a sí misma. Y aquí, cuando tengo la derivada de y con respecto a x, bueno, simplemente lo voy a compactar, por decirlo de alguna manera, y lo voy a poner así. Ok. Muy bien. Simplificando un poco más, tenemos 4x al cubo por x más y. Ok, aquí voy a aplicar una distributiva. Tendríamos 1 por x a la 4, que es x a la 4, más x a la 4 por la derivada de y con respecto a x. Recuerden que lo que estamos buscando es la derivada de y con respecto a x. Y poco a poco estamos organizando la ecuación ya derivada para que aparezcan ese dy entre dx, o sea, esa derivada de y con respecto a x, que al final lo vamos a despejar. Muy bien. Aquí va a quedar esto mismo. Aquí voy a aplicar distributiva. Entonces tendría y al cuadrado por 3 por 1. Sería simplemente 3 veces y al cuadrado. Y más por más es más. Ahora más por menos es menos. Aquí obtendría y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Ahora, yo voy a agrupar en esta ecuación todos los términos que contengan dy de x, es decir, la derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Lo voy a hacer con el fin de poder despejarlo. Entonces, aquí obtendría este término, lo voy a dejar en este lado, en este miembro de la ecuación. Y estos dos términos los voy a traer para este lado, para este miembro, para el primer miembro de la ecuación. Y estos dos términos los voy a llevar o a transponer para el segundo miembro o el lado derecho de la ecuación, obteniendo lo siguiente. Aquí entonces este lo traigo para acá y sería ¿ok? Recuerden que estaba con signo más, ahora pasa con signo menos. Este término está con signo menos, lo voy a pasar con signo más. Este término lo voy a dejar en este mismo miembro, o sea, en el mismo lado izquierdo de la ecuación, y conserva su signo. Muy bien. Ahora, el único término en el segundo miembro, o en el lado derecho de la ecuación, que no contiene la derivada de y con respecto a x es este. Entonces, él se va a quedar allí. Antes estaba de segundo, ahora está de primero. No hay ningún problema en eso. En una suma o resta no tiene gran significancia el orden de los términos, siempre y cuando respete sus signos. Ahora, este x a la 4, que no tiene la derivada, va a pasar para acá, va a pasar restando, porque estaba sumando. Este 4x al cubo por x más y también va a pasar para acá, restando. Y hago un último chequeo para ver que no me haya comido o no me haya saltado algún término. Aquí habían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos en total.
cada miembro. En cada miembro hay 3, entonces en total hay 6. Y aquí tienen que ver la misma cantidad de términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí verificamos, el x a la 4 estaba positivo, pasó negativo. Este x a la 4 de y de x quedó aquí como positivo. Este 2y por 3x menos y por y de x pasó negativo. ¿Okay? Este y cuadrado estaba negativo, pasó a positivo. Este 3y cuadrado estaba positivo, quedó como positivo. Y este estaba positivo y pasó como negativo. Muy bien. Como pueden ver, la derivada de y con respecto a x está como un factor común acá, en este miembro, en este lado de la ecuación, es un factor común de estos 3 términos. Voy a factorizarlo, voy a sacarla como un factor común y me quedaría todo esto. De y de x, factor común de menos 2y por 3x menos y más y al cuadrado más x a la 4. Todo eso es igual a 3y al cuadrado menos x a la 4 menos 4x al cubo por x más y. Muy bien, aquí falta un corchete. ¿Por qué se hace esto? Porque recuerden que lo que nos están pidiendo es la derivada de y con respecto a x y lo que necesitamos es despejarla en la ecuación. Una vez después de haber derivado, se simplifica, se hacen las distributivas y las transposiciones pertinentes, se factoriza y se obtiene el dy de x como factor de algo más. Lo único que resta ahora es pasar esto o transponer esto al otro miembro. En este caso, todo esto está multiplicando al dy de x. Vamos a pasarlo dividiendo y quedaría de la siguiente manera. La derivada de y con respecto a x es igual. Ok, todo esto pasaría a ser un numerador. Todo el segundo miembro pasaría a ser un numerador. Es decir, 3y al cuadrado menos x a la 4 menos 4x al cubo por x más y. Y todo esto que estaba multiplicando pasaría a ser un denominador. Sería menos 2y por 3x menos y más y cuadrado más x a la 4. Y de esta manera hemos obtenido nuestra derivada. La derivada de y con respecto a x. Hago aquí varias acotaciones. Yo puedo presentar esto de muchas maneras. O sea, ya aquí el ejercicio estaría terminado, pero entiendan que por reglas de álgebra uno puede expresar una respuesta de muchísimas maneras. Por ejemplo, digamos que esta es una manera de presentarlo, esta sería otra manera de presentarlo. Poner esto, en vez de ponerlo como un denominador, ponerlo como un factor, pero con exponente a la menos 1. Okay, eso es una propiedad de las potencias. Yo puedo tomar algo que está como un denominador y subirlo al numerador, pero con exponente negativo, o sea, con exponente a la menos 1. Y esto estaría multiplicando a todo esto. Muy bien. Otra manera de presentarlo, apegándonos a la manera 1, llamemos la manera 3, sería esto. Lo dejaría como un cociente, pero aquí hay una distributiva que se puede hacer. Esto con esto y con esto. Esto con esto y con esto. Entonces acá tendríamos 3y al cuadrado menos x a la 4 menos por más que es menos 4 por 1 que es 4, x al cubo por x que es x a la 4, menos por más es menos 4 por 1 que es 4,
x al cubo por y, x al cubo por y, queda igual. Y aquí tendríamos una distributiva, como ya comenté, sería más por menos es menos, 2 por 3 es 6, y por x podemos ponerlo como xy, menos por menos es más, 2 por 1 es 1, bueno, no era necesario colocar el 1, pero ya lo coloqué. Perdón, aquí sería menos por menos es más, 2 por 1 es 2, 2, y y por y es y al cuadrado. Y bueno, ya aquí quedaría y al cuadrado más x a la 4, y una última simplificación, podemos ver que estos son términos semejantes, que estos también son términos semejantes, entonces podemos operarlos. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma variable elevado al mismo exponente. Entonces aquí vamos a obtener 3y al cuadrado, que no es semejante con más nadie. Aquí vamos a obtener a menos x a la 4 menos 4x a la 4, eso es menos 5x a la 4. Y aquí vamos a obtener a menos 4x al cubo por y, que no es semejante con más nadie en el numerador. Aquí vamos a obtener a menos 6xy. Aquí vamos a obtener a 2y cuadrado más y cuadrado sería 3y al cuadrado. Y aquí a x a la 4, que no es semejante con más nadie en el denominador. Bueno, como último paso, como la costumbre es colocar los términos que tienen signo positivo siempre de primero, yo lo puedo reescribir así. Aquí va a quedar igual. Y aquí quedaría 3y al cuadrado más x a la 4 menos 6xy. O incluso pude haber colocado la x a la 4 de primero también, porque generalmente se acostumbra a colocar el término de mayor grado primero. En este caso el mayor grado es el que tiene el mayor exponente. Pero bueno, es para que vean que hay muchas maneras de presentar una misma respuesta. Ninguna de las maneras está mala. Ya depende de cómo usted prefiera hacerlo. Y este sería la respuesta. Lo que sí es cierto es que en general en el álgebra se busca siempre presentar las respuestas con los términos positivos que estén de primero y los términos de mayor grado que estén de primero. Sin embargo, como pueden ver aquí, con respecto a x, el que tiene mayor grado es este, pero es negativo, entonces bueno, yo lo preferí dejar de segundo. Igualmente acá, este es de mayor grado con respecto a x este tiene mayor grado, entonces puedo colocarlo aquí de primero. Pero ya eso es opción de cada quien. Espero les haya gustado este ejercicio y nos vemos en un próximo video.